Seguimos y vamos a referirnos a que ayer cumplió 2 años el presidente Enrique Peña Nieto en el cargo. Desde luego hoy inicia su tercer año y pues en medio de serios problemas de todo tipo, ¿no? Así es, la verdad es que yo creo que nunca se imaginó que se iba a enfrentar a un escenario tan adverso, el presidente, sobre todo por la forma en la que llega, como un presidente popular, pese a todo lo que se dijo, pues con una votación mayoritaria, ¿no? Dentro de la gente que acudió a las urnas, y ahorita pues está viviendo la peor crisis, por supuesto, de este gobierno, donde pues incluso ha sido muy criticado en el ámbito internacional. Sigue la violencia, sigue la inseguridad, y bueno, pues las reformas tampoco, aunque llevan poco tiempo, por supuesto, de haberse aprobado, pues tampoco se ve que estén dando resultados y la gente está muy insatisfecha. Es decir, los problemas económicos también están pegándole duro, no hay desarrollo económico. Bueno, el crecimiento es muy leve, muy lento, no tiene dinamismo que necesita el país, y desde luego eso también se está juntando con la caída de los ingresos petroleros, porque México depende mucho, el gobierno, las finanzas públicas de los ingresos petroleros, está tan caído pero muchísimo el precio del barril, ¿no? Y por otra parte también está cayendo la producción. Entonces, menos producción y menos precio por barril, pues las condiciones del país son difíciles para el gobierno mucho más. Y yo creo que también aquí están explotándole todo lo que se vino acumulando desde la época del PRI, después del PAN, y parece que él, pues, razones, nadie entiende qué pasó, pero debió haber dicho cómo encontró el país, y no lo dijo. Se hubiera aplicado la ley. Hay muchas evidencias de que los gobiernos, tanto de Fox como de Calderón, pues fueron corruptos, fueron ineptos, y no hubo crítica del gobierno, mucho menos acciones penales contra ellos, ¿no? Y entonces, ahora 2 años después, tampoco puede decir, no, pues que me encontré el país así, ¿no? Sí, en realidad también todo esto ha recrudecido con las marchas que se están registrando por el caso Ayotzinapa, evidentemente, pero también porque desde Calderón, pero también en este sexenio siguen las personas desaparecidas, siguen los asesinatos, sigue esta ola de violencia y de inseguridad. Y de impunidad. Y de impunidad, por supuesto, porque no sabemos dónde están los desaparecidos, no sabemos quién ha matado a tanta gente, la delincuencia organizada que parece que se extiende de manera increíble y que no hay quien la detenga, la falta de empleo, por supuesto, la pobreza, los gasolinazos que le pegan a los bolsillos de toda la gente, y finalmente todo esto está hablando de México en crisis, un México cansado y herido también ahora por todos estos eventos como el de Ayotzinapa. Yo creo que lo que pasó en Iguala más bien es como que detonó toda una serie de inconformidad, de desencanto, de irritación incluso, por la situación que está viviendo cada quien, la economía familiar, digo, salvo los que son privilegiados, pues están bien, pero el resto de los mexicanos están viviendo problemas muy serios, no se diga de los casi 60 millones de pobres, ¿no? Y de los cerca de 12 millones que no tienen para comer. Entonces, Peña el país está en condiciones muy difíciles y el presidente Peña tiene problemas, pero los problemas que deben preocuparnos son los del país, porque si fuera Peña el que tiene problemas, pues con que se vaya ya terminaron los problemas del país, pero ese no es el caso, ¿no? El problema es que el país tiene muchos problemas. Muchísimos problemas, y la verdad es que también finalmente la lejanía de los políticos y de las autoridades hacia la gente pues también se nota, ¿no? Los políticos, las autoridades con grandes salarios, con los aguinaldos que van a recibir, evidentemente que ninguno va a sufrir en esta Navidad, ¿no? Ni la cuesta de enero, pero la gente, la ciudadanía, por supuesto que sí. Entonces es necesario también que dejen de estar tan alejados. Habría que ver qué tanto, se ha hablado mucho de los altos salarios que no se pueden bajar, pero finalmente estamos muy distanciados. Todo este tema que se ha hablado incluso de las lujosas casas que se han encontrado al presidente, a su esposa, pues también hablan de todo, la gran diferencia que existe, ¿no? Un ciudadano jamás va a acceder a eso. Sí, yo creo que cuando se habla de la crisis de enero, la cuesta de enero, se habla pues de la gente que tiene ingresos, que tiene trabajo, pues desafortunadamente hay 60 millones que tienen cuesta de enero desde hace 50 años, mínimo. Muchos han nacido en la cuesta de enero y nunca han salido de la cuesta de enero, desafortunadamente. Lo decimos con todo respeto, no lo decimos con otra cosa, sino para señalar un hecho que es dramático, trágico en realidad para el país, ¿no? Tantos pobres, porque también esa gente no aporta, no produce, porque pues, ni eso puede hacer, ¿no? Y consecuentemente tampoco consume. Y es una cuestión de que pues, afortunadamente están tranquilos porque siempre han vivido en la pobreza. Cuando se den cuenta que están en la pobreza, quién sabe qué pase, ¿eh? No, y además inseguridad social, y no hay manera de saber realmente, como tú dices, qué va a pasar. Pero evidentemente que también ha pegado a Enrique Peña todos estos escándalos que se han dado a conocer, porque pues hay una gran impunidad. O sea, sí se da a conocer, se habla de presunciones y demás, pero no hay una aclaración que convenza a nadie,
y finalmente en otro país podría haber una investigación. Aquí no hay nada y son pocos los partidos que lo han pedido al interior del Congreso, y evidentemente que seguramente el PRI no va a permitir que esto pase. Sí, desde luego, y también errores que a veces pues quizás no son tan graves en cuanto a cuestiones estructurales, pero sí de imagen daña mucho, como la detención de los 11 que detuvieron y dicen que son los que no hicieron nada y que a los otros los dejaron ir, ¿no? No detuvieron a los culpables y detuvieron a los que no son culpables y tuvieron que sacarlos. Sí, evidentemente que esto generó muchísima indignación, sobre todo porque hubo al menos el caso de un filósofo que fue detenido con pues muchísima arbitrariedad. Prácticamente se hablaba de un secuestro, se lo llevan a la PGR y entonces la gente va y se planta ahí, exige la liberación, lo dejan libre. Probablemente también él fue acusado, pero habla de que lo acusaron de que lo iban a violar, de que lo iban a desaparecer, y esto también nos remonta a los tiempos de los 60, de los 70, en que la policía cómo actuaba, y vemos que esta famosa policía de investigación, policía capacitada, profesional, pues no es tal, actúa igual o peor que antes. Y aquí, lamentablemente, como tú dices, pues se detienen a estos chicos por su presunto vandalismo, y ahora, o sea, hubo actos vandálicos, por supuesto, pero no hay nadie castigado. Y no sabemos, como tú dices, si eran inocentes o si realmente eran responsables, pero por la presión los dejaron ir y ahora nadie va a responder por esto. Y una cosa u otra fue mala. Por supuesto, ¿no? Que todo es malo. Y queremos referir a lo que pasa en el sur. En el sur hay una dirigente de ganaderos que se llama Araceli Gómez Carvajal. Dice que diariamente se roban 10 cabezas de ganado bovino o ovino y que ya no hayan que hacer con tanto maleante. Sí, la verdad es que el problema del abigeato, que a lo mejor a nosotros de repente nos suena como algo muy lejano, es un problema fuerte, porque ¿cuánto cuesta cada cabeza de ganado en la zona sur? Incluso se han llegado a comentar algunos líderes ganaderos que tienen que amarrar, que tienen que encadenar a las reses para que no se las roben. Imagínate. Porque es una pérdida económica tremenda para ellos, y por supuesto que no es algo que esté asegurado, entonces los pierden y bueno, su dinero a la basura. Sí, claro, y de luego también queremos referir en el mismo tema de la inseguridad al caso de Naucalpan, en satélite. Ahí son puros circuitos que tienen calles. Solo en 3 circuitos este año han asaltado 24 residencias, porque son residencias, y dice que la mayoría con violencia, con armas, y es gravísimo. Apenas balacearon a alguien que se opuso a que se entrara a su residencia. Entonces, gravísimo en Naucalpan el problema. Sí, de por sí la violencia está tremenda, pero bueno, vemos que este municipio pues está sufriendo terriblemente el impacto, ¿no?, de la inseguridad. Qué mal gobernante salió este muchacho, había mucha esperanza que fuera bueno. Pues ha habido muchísimas críticas a David Sánchez, habrá que ver ahora, vienen las encuestas seguramente, porque pues están en los informes de gobierno y ya veremos cómo lo califica la ciudadanía. Así es, y de luego queremos referirnos, pues ya se dijo todo, poco se puede agregar a la muerte de Chespirito, ¿no? Sí, evidentemente que aquí, bueno, hay dos frentes, ¿no? Uno que lo critica mucho, sobre todo aquí en el país, y otro que lo quiere muchísimo. Yo creo que finalmente Chespirito no tiene la culpa de haberse muerto en este momento. Y evidentemente que es un personaje que va a ser recordado por muchísimas personas a quienes hizo sonreír y agradecer. Yo no creo que sea malo. Además, la gente que más lo quiere no es de México, la gente que más lo quiere es de Brasil y Argentina. Se puede ver en redes sociales los mensajes que abundaban, y bueno, pues si alguien lo hizo feliz, yo no veo motivo de que no se lo agradezca. Yo creo que Chespirito 2 cosas puso de manifiesto: que se puede hacer reír, se puede hacer buen comediante y divertir y recrear sin recurrir a la vulgaridad, al albur, al doble sentido, al mal gusto, a todo eso que estamos viendo que abunda en Televisa, ¿no? Yo creo que eso por una parte. Por la otra también el tipo del héroe, el héroe con miedo, frágil, temeroso, torpe, pero que al final de cuentas conseguía sus propósitos, ¿no? Aunque sea de rebote, pero lograba su propósito, y el mal siempre salía castigado. Y eso digo, pues no es el héroe súper atlético y que todo lo puede, era miedosísimo, torpe, pero era héroe, ¿no? Sí, mucho se le puede criticar también los estereotipos que tenía de la mendicidad y de otras cuestiones, pero evidentemente que son pues personajes que se pueden estudiar y analizar a profundidad. La gente no los analizaba, la gente lo veía y se divertía sanamente, sí. Pero además es la realidad, existen en la realidad, esas circunstancias. Y por eso se identificó tanto en Sudamérica, por eso es tan famoso en España y en Sudamérica, ¿no? Digo, más allá de criticarlo, de elevarlo como mucha gente ha hecho, pues simplemente señalarlo, porque no podemos dejar de mencionar la muerte de un personaje como él. ¿Sí? Y rapidísimo, nada más mencionar también, están en la liguilla los equipos, cuando dice estamos por Toluca, supuestamente mejores equipos, ¿no? En este momento ya vienen las semifinales. Toluca accedió con dificultad, más de lo que se esperaba, no está jugando bien. Ojalá que en los partidos contra Tigres pueda ganar, ahora no va a cerrar de local, y pues veremos si tiene madera para campeón. Sí. Es decir, que mejoren su rendimiento,
para que pueda seguir avanzando, o que juegue mal en otro también puede tener el rival un mal partido, ¿no? Sí, por supuesto. Destacar que 8 de las medallas que se lograron en los Juegos Centroamericanos fueron de universitarios, lo cual es de gran orgullo, y bueno, pues muchísimas felicidades a ellos, ¿no? Así es. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Macari, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos pueda ver en otro programa. Y nos despedimos. Buena tarde. Buenas tardes.